Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Es Noticias Centroamérica con las informaciones más importantes de los últimos 7 días en la región centroamericana. Soy Andrea Ramírez y estoy lista, acompañada de un equipo de excelentes profesionales para llevarle a usted en la próxima media hora las informaciones más importantes y destacadas de esta región. De esta manera, iniciamos. No es lo mismo atender el tema de gente que dice que se está movilizando dentro de Honduras por un asunto de seguridad, que si es por un asunto del efecto del corredor seco mesoamericano, la sequía que hubo. En algunos lugares se está esperando hacer barridos nutricionales, los cuales nos permita poder tener información de cuáles son los casos de desnutrición aguda y llevar asistencia en forma médica. A través de una buena coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil, El Salvador, por 6º año consecutivo, mantiene una de las tasas de letalidad por dengue más bajas del continente. Para la humanidad ha venido trabajando principalmente en soluciones que llamamos de mejoramiento, rehabilitación y reparación de viviendas, precisamente porque es el mayor de los déficits. Y aunque el plan de deportaciones prometido por el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, todavía no es claro, algunos países de la región se preparan y han decidido tomar cartas en el asunto. Ese es el caso de los cancilleres de El Salvador, Honduras, Guatemala y México, que firmaron el miércoles pasado en Washington la declaración TRICA-MEX. Esto solamente con el fin de acompañar y defender a los migrantes ante las políticas migratorias del gobierno de Trump. Los cancilleres de México, Honduras, El Salvador y Guatemala se reunieron en la capital estadounidense para firmar este acuerdo con el fin de proteger a sus conciudadanos en esa nación por medio de la consolidación de alianzas en el ámbito de sus representaciones consulares en Estados Unidos y unir fuerzas en torno a una posible ola de deportaciones bajo la presidencia de Donald Trump. Los cancilleres Carlos Raúl Morales por Guatemala, Hugo Martínez por El Salvador, María Dolores Agüero de Honduras y Claudia Ruiz Massieu de México firmaron un documento que servirá de mecanismo oficial de coordinación de sus consulados en Estados Unidos y que permitirá ampliar el intercambio ya existente entre estas naciones. Sobre el tema, el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Raúl Morales, explicó que el plan sería para compartir bases de datos de organizaciones pro bono o de bien público, religiosas y organizaciones civiles, así como de derechos humanos que se dedican a la defensa de los migrantes en Estados Unidos. Los 4 países con importante migración hacia Estados Unidos han dado este paso ante la incertidumbre que ha generado el discurso antimigrante de Trump, uno de los pilares de su campaña. Y el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Raúl Morales, expuso ante funcionarios estadounidenses la prioridad del gobierno centroamericano sobre los inmigrantes que residen en suelo norteamericano. Reunido el pasado jueves con funcionarios del Senado y de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Morales aseguró que el desarrollo social, la justicia y los migrantes son la prioridad del gobierno guatemalteco. El canciller centroamericano se encuentra de gira por Estados Unidos hasta este viernes, o se encontró de gira hasta el pasado viernes, y los funcionarios norteamericanos le aseguraron que la administración de Donald Trump continuará con las políticas de apoyo a Centroamérica, principalmente las que están enfocadas al desarrollo y el combate de la corrupción en esa región. Y en las últimas horas se han ejecutado masivas detenciones de inmigrantes en fronteras de países de Centroamérica. La mayoría de ellos retenidos son de origen africano. En Honduras, las autoridades detuvieron a 110 migrantes de 10 nacionalidades. En la lista están 75 haitianos, 8 eritreos, 7 somalíes, 4 congoleños y un etíope, 5 cubanos y 2 brasileños. Además, 4 de Ghana, 3 de Guinea y 1 de Senegal, todos detenidos en la frontera con Nicaragua. En Guatemala la situación está similar. La última semana 260 migrantes indocumentados fueron localizados por las autoridades en la localidad de Esquipulas. Más de 100 de ellos son haitianos. En el grupo también hay africanos, brasileños, cubanos y venezolanos.
Costa Rica ha permitido el ingreso desde Panamá de 17.505 migrantes irregulares haitianos, africanos y asiáticos en lo que va de año, según la última actualización de la Dirección General de Migración. La mayoría de estos migrantes ya abandonaron ese país, dado que entre una oficina migratoria y un albergue ubicado cerca de la frontera con Panamá y 3 albergues cerca de Nicaragua, apenas hay 910 haitianos, africanos y asiáticos, incluidas 2 embarazadas, 72 niñas y 55 niños. Por su posición geográfica, Centroamérica es el lugar de paso para los migrantes que intentan cruzar hacia Estados Unidos, sobre todo cubanos, africanos, haitianos y suramericanos, todos con el mismo destino, conseguir el sueño americano. Y la Organización Internacional para las Migraciones pide a Honduras atención diferenciada a las causas que se le siguen a cada migrante que ingresa a este país. En el Simposio Honduras 2016, hallazgos y desafíos humanitarios en la gestión migratoria, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, instó a Honduras a tomar medidas diferenciadas para luchar contra las causas de la migración irregular, pero sobre todo atender a los migrantes. La posibilidad de tener un instrumento de esta naturaleza nos permite establecer acciones diferenciadas. ¿Qué quiero decir con eso? Definitivamente no es lo mismo atender el tema de gente que dice que se está movilizando dentro de Honduras por un asunto de seguridad, que si es por un asunto del efecto del corredor seco mesoamericano, la sequía que hubo. Entonces, la posibilidad de establecer estrategias diferenciadas, por ejemplo, para la población retornada, la población que está siendo retornada, nosotros desde su lugar de origen ya podríamos entender algunas de las características. Para la OIM, las estrategias deben atender tanto a los hondureños que se desplazan internamente como los que emigran hacia el extranjero. Este año se incrementó 93.5% la emigración de niños y adolescentes no acompañados. La Organización Internacional de las Migraciones alertó a las autoridades hondureñas para que busquen concientizar a los padres de familia y los propios niños sobre los peligros de la migración irregular hacia los Estados Unidos. Tenemos que hacer una breve pausa comercial. No se despegue, en breve. Continuamos con más acá en CB24. Seguimos en CB24 en esta su edición de todos los fines de semana con el resumen de las noticias más destacadas de la región centroamericana. Es Noticias Centroamérica. Les contamos ahora que en Guatemala la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional iniciará en los próximos días un censo para registrar las familias que producto de la sequía y la escasez de alimentos podrían sufrir hambre estacional en el 2017. La idea del gobierno de Jimmy Morales en Guatemala con este censo es darle prioridad de atención a los núcleos familiares en riesgo de hambre estacional para el año que viene. Germán González, secretario de Seguridad Alimentaria, explica los detalles de cómo se aplicará esta medición. Este censo que se está haciendo es un levantamiento de información acerca de las familias que producen para subsistir, ubicadas en 99 municipios de 14 departamentos del país, que pudieron tener alguna afectación por las canículas prolongadas del mes de julio y mes de octubre del año 2016. En ese sentido, el señor presidente Jimmy Morales ha hecho una orden a todas las instituciones departamentales, empezando por el gobernador departamental de cada uno de esos 14 departamentos, para poder hacer una identificación vivienda por vivienda, terreno por terreno, de cada una de las familias que pudieron tener alguna afectación. La estación de verano deja sin agua y alimentos a los habitantes del corredor seco guatemalteco, poniendo en peligro la vida de niños y adultos. No es necesario tener una gran cantidad de terreno para poder producir, para alimentarse, sino que tener mejores técnicas de cultivo para poder sacar rendimientos mayores. En algunos lugares se está esperando hacer barridos nutricionales, los cuales nos permita poder tener información de cuáles son los casos de desnutrición aguda y llevar asistencia en forma médica a esas familias
Datos revelan que en Guatemala se logró una reducción de las muertes por desnutrición, pues de 141 casos que hubo en el 2015, descendió a 124. A la fecha tenemos un registro de 12.775 casos de desnutrición aguda en niños menores de 5 años. Esta cifra se ve contrastada con una cifra del año 2015 que ascendía a 14.247 casos. Es decir, tenemos una reducción de casi 1.500 casos relacionada con el año 2015. Eso hace un 10% de reducción de casos de desnutrición aguda. A la fecha se contabilizan 124 niños fallecidos por desnutrición aguda. El año pasado, a esta misma fecha, contábamos con una cifra de 141 casos. Es decir, una cifra bastante menor a la que se observó el año 2015, y eso nos hace pensar de que las estrategias que estamos utilizando para hacer esta prevención de hambre estacional y poder tener unas mejores respuestas desde el gobierno, cooperación internacional y sociedad, están dando frutos. 500 personas están siendo capacitadas para realizar este censo, con el cual se estima se conozca el número de familias que incluirán en el plan hambre estacional que adelantará el gobierno de Jimmy Morales en 2017. Y una reducción en la desnutrición crónica y enfermedades transmitidas por zancudos, así como la creación de más de 45.000 empleos en El Salvador, forman parte de los logros del Gabinete Social del presidente Salvador Sánchez Serén este 2016. Muy buenos días, una bienvenida. De acuerdo con las autoridades del Gabinete Social del gobierno salvadoreño, a la fecha se contabilizan 45.264 nuevos empleos y solo este año se han creado más de 16.800 oportunidades de empleo para los ciudadanos en este país centroamericano. El 74% de esos empleos han sido destinados a las juventudes. Continuamos apoyando la generación de oportunidades de empleo, el cual mayoritariamente proviene del sector privado y donde como gobierno estamos abriendo los espacios necesarios para que las diferentes áreas de la economía puedan crecer en nuestro país. De acuerdo con las autoridades de salud, al cierre del 2016 hubo una reducción en enfermedades transmitidas por zancudos, una reducción de la mortalidad materna y también una disminución en los casos de VIH. A través de una buena coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil, El Salvador, por 6º año consecutivo, mantiene una de las tasas de letalidad por dengue más bajas del continente. Y este año hemos logrado resultados excepcionales, llegando a los niveles más bajos de letalidad y el número de casos de las enfermedades transmitidas por el zancudo. Solo hemos lamentado una persona que ha fallecido por dengue. Los encargados de salud también destacaron que hubo una reducción del 7% en la desnutrición crónica en escolares de primer grado. Y ya claramente registramos una reducción de la desnutrición crónica en 7 puntos porcentuales, que equivalen a una disminución del 42% de la desnutrición crónica con respecto al último censo de talla del año 2007, o sea que son los niños que ahorita tienen entre 7 y 9 años de edad. Las autoridades del Gabinete Social de El Salvador también informaron que entre las proyecciones para el 2017 destaca el incremento del trabajo para jóvenes, la apertura de 7 nuevas sedes del programa Jóvenes con Todo, la ampliación de la cobertura y la calidad de la educación en un 7%. Y los activistas en Honduras son víctimas de difamación sistemática y criminalización por defender los derechos de sus comunidades. Así lo denuncian los miembros de la Red Solidaria Europea de Defensores de Derechos Humanos, al tiempo que exigen al gobierno de Honduras que esclarezca el asesinato del ambientalista Berta Cáceres. Tras concluir una visita de 3 semanas a Honduras, una misión de la Red Solidaria Europea indicó que los defensores hondureños corren graves riesgos que afectan su vida diaria por su desempeño público en la defensa de esas garantías. Algunos defensores y defensoras de aquí en Honduras sufren difamaciones, criminalización y con eso se vincula necesariamente el control de esas personas, a dónde van, cómo actúan, cómo se expresan
y hasta que necesitan, entonces en algunos momentos dados, la protección de policías. Muchos de los activistas hondureños tienen miedo de expresarse o actuar libremente en el país centroamericano, donde estas personas también son víctimas de violencia. Que esta situación es muy difícil para la gente que quieren trabajar libremente, que quieren articularse en una sociedad plural, pacífica, incluyente, y no lo pueden hacer. Los miembros de esta misión, en la que participaron 6 representantes de organizaciones europeas, denunciaron que diferentes medios de comunicación y funcionarios del gobierno que no quisieron identificar han sido partícipes de campañas de difamación contra los defensores de los derechos humanos. También aseguraron que en las comunidades indígenas la violación de los derechos es más grave y demandaron la instauración de una comisión independiente para que se investigue el asesinato en marzo de este año de la defensora de los derechos humanos y ambientalista hondureña Berta Cáceres. Pausa comercial. No se despegue, en breve más en CB24. Seguimos en este último bloque de su espacio informativo Es Noticias Centroamérica con las informaciones más destacadas de los últimos 7 días. Les contamos ahora que 4.3 millones de familias en Centroamérica viven en casas con condiciones no apropiadas. Esto según cifras de un estudio realizado por la organización Hábitat para la Humanidad en conjunto con el INCAE Business School. Viviendas sin agua potable, servicios sanitarios, problemas de tenencia de terrenos, paredes, pisos y techos construidos con materiales no adecuados es la situación por la que pasan 4.3 millones de familias en la región centroamericana. El estudio comparativo del estado de la vivienda en Centroamérica, realizado por Hábitat para la Humanidad junto con el INCAE, determina que el déficit cualitativo de la vivienda, nombre con el que se denomina a esta problemática, radica en que no hay una política a largo plazo en Centroamérica sobre el tema de vivienda social. Guatemala es el país de Centroamérica que experimenta mayores problemas en la calidad de sus viviendas, seguido por El Salvador, Honduras, Panamá y Costa Rica. Los temas que más les afectan en su mayoría son los temas de acceso a servicios. Por lo que decíamos, las ciudades son incapaces de responder. Entonces tenemos fuertes deficiencias, por ejemplo, en temas de acceso a saneamiento. En El Salvador, por ejemplo, es muy significativo. En el caso de Honduras y Guatemala, como los déficits están ubicados principalmente en zonas rurales, pues también están acompañados de déficit en el acceso a servicios adecuados de saneamiento. Para la organización, la informalidad en la posesión de los terrenos frena a las ciudades en la extensión de sus servicios. De hecho, Hábitat para la Humanidad ha venido trabajando principalmente en soluciones que llamamos de mejoramiento, rehabilitación y reparación de viviendas, precisamente porque es el mayor de los déficits. Pero entonces, las políticas de vivienda también deberían atender a eso. Hay algunos países, como Costa Rica, por ejemplo, que ya el subsidio se está atendiendo con un bono que le ayuda a las familias o le entrega a las familias para hacer mejoramientos de vivienda. Una de las soluciones que plantea Hábitat para la Humanidad es que en aquellos lugares donde no exista riesgo de desastres se pueda legalizar la tenencia de terrenos de estas familias, ya que es una de las principales barreras para que las personas inviertan. Y un total de 500 barcos Neo-Panamax han cruzado el nuevo canal de Panamá, sin duda, una de las obras de infraestructura más importantes del mundo. El portacontenedores JM Unity de la naviera taiwanesa Yang Ming se convirtió en el buque Neo-Panamax número 500 en cruzar el canal ampliado, inaugurado hace casi 6 meses. El barco, construido en 2006, tiene una capacidad para transportar 8.200 contenedores. Y es que el ensanche de la ruta acuática que se inauguró el pasado 26 de junio se construyó para que pudieran pasar por la vía interoceánica este tipo de buques que pueden llegar inclusive a transportar hasta 13.000 contenedores, casi 3 veces más que los barcos que pasan por las viejas esclusas. En total, desde que se inauguró la ampliación del Canal de Panamá, han cruzado las nuevas esclusas 610 barcos de distintas dimensiones, 500 de los cuales son Neo-Panamax,
precisó la autoridad del canal. El canal de Panamá, por el que pasa cerca del 6% del comercio mundial, une más de 140 rutas marítimas y 1.700 puertos en 160 países del mundo. Y estas épocas decembrinas son de bastante tensión, sobre todo en cuanto a accidentes. Los bomberos de Costa Rica hacen un llamado a la población para que atiendan los llamados que hacen a la comunidad, para que se mantengan atentos y eviten los accidentes, sobre todo los incendios. Presten mucha atención a la siguiente pieza. Si así quedó esta muñeca, imagínense el daño que la pólvora podría ocasionarle a un niño. Es por esto que el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica ha detectado una serie de prácticas que aumentan el riesgo de provocar un incendio o sufrir quemaduras durante fin y principio de año, entre las que se encuentran las siguientes. 1. La calidad de las luces. La calidad en las series navideñas que utilicemos es determinante en la ocurrencia de incendios o accidentes en el hogar. Aquí lo importante es que utilicemos luces de buena calidad. 2. La ubicación de la decoración navideña. La lana, el ciprés, el material plástico, el papel, muchas personas hacen simulación de ladrillo, de piedra con papel, y esos son materiales que en presencia de cables calientes o de series que tienden a calentar por encima de los 25 o 30 grados Celsius, como hemos demostrado anteriormente, pues están en riesgo de incendiarse. 3. Los líquidos inflamables durante la preparación de alimentos. Esta es la demostración del aceite caliente. Solo una persona adulta y con experiencia puede acercarse al fogón. Los niños deben mantenerse completamente alejados del fogón. El área de fogón no es un área de socialización de la familia, y nunca, si estamos cocinando, por ejemplo, chicharrones, nunca arrojar agua a ese fuego, porque vamos a tener más bien una mayor combustión, una llama más grande, una bola de fuego que podría quemar a las personas. 4. El uso de pólvora ilegal. Solamente debe usar pólvora autorizada por el Ministerio de Salud y por el Ministerio de Seguridad Pública. Eso nos garantiza que la pólvora viene en las dosificaciones adecuadas para el uso que se le está dando, porque ha sido sometida a un estudio. Segundo, ninguna pólvora, ni siquiera la autorizada, ni la bengala más insignificante que nos parezca, debe ser utilizada y manipulada por niños. La pólvora es un juego para adultos únicamente. Si lleva pólvora a la casa, por favor, guárdela bajo llave y tenga su llave en la bolsa, porque es el único sitio donde los niños no la van a accesar. Durante el mes de diciembre, el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica atiende entre 90 y 105 incendios de tipo estructural en el territorio de ese país centroamericano. Esto quiere decir que cada 7 horas una vivienda es consumida por las llamas durante fin de año. En esta época de celebración es aún más importante que tomemos conciencia entre los ciudadanos y así evitar más incendios y la pérdida de vidas humanas. Y con estas recomendaciones muy importantes, porque además, como decía la nota, son fechas para estar en familia y celebrar. Tratemos y evitemos los accidentes. Con esta información y con estas recomendaciones nos tenemos que despedir. Le damos las gracias por habernos acompañado en esta media hora. Recuerde www.cb24.tv y nuestras redes sociales para que se informe y nos informe. Ha sido un placer haberles acompañado y nos vemos en una próxima entrega.